Vale, o Hércules tiene mucho que ver con Ceuta. Y de ello, nadie mejor para explicárnoslo es Ginés Serrán, un artista muy conocido en la ciudad y que está a punto de lanzar un nuevo proyecto. Tenemos hoy en Ceuta ahora a Ginés Serrán. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Eh, Hércules es toda una presencia en nuestra ciudad. ¿Por qué es tan importante? La figura de Hércules se ha hecho un icono en la ciudad. A nadie esperábamos que se hubiera convertido en una imagen tan conocida y tan identificada por la ciudadanía. Ah, yo propuse hacer el Hércules hace unos 16 años y en el 2005. No solamente Hércules, sino una serie de figuras que tienen que ver contra nuestra historia, tienen que ver con nuestra mitología, la leyenda. Tengamos en cuenta que Ceuta, por su situación geográfica, estaba considerada como el último lugar del mundo conocido, antes del descubrimiento de América, y, ah, y entonces era un nido de leyendas y de mitos. Y el mito más grande fue en la llegada de Hércules y crear en Ceuta una de sus columnas junto a la de Gibraltar, que era lo refieren los grandes pensadores clásicos como Platón, Aristóteles y Estrabón y Mela. Y, eh, y entonces Ceuta tiene la gran referencia de estos grandes pensadores y ahí es donde el héroe más grande de la mitología clásica ah, está vinculado con nosotros. Y además de eso, la semana pasada estuviste en Ceuta para presentar un nuevo proyecto que ya está aprobado por la ciudad. ¿Qué nos puedes adelantar de este proyecto? El proyecto es de llevar, de hacer de la figura de Hércules, alrededor de la figura de Hércules, un museo que explique esta vinculación de la que hablo y también de otras figuras mitológicas como Calipso, Ulises, los hijos de los dos, uno de ellos latino, que fue muy importante y no se conoce en Europa o en el mundo occidental, en ningún sitio no se conoce que Latino fue hijo de Ulises y Calipso, según lo cuentan los grandes pensadores clásicos. Uno de ellos es Ateneo, uno de los grandes pensadores discípulos de Estrabón, a Apolodoro de Atenas, que habla de cómo de esa unión nace Latino, que después se convierte en el primer rey de Italia y el fundador, lo que llaman el epónimo de las lenguas romances, no solamente de la lengua del Imperio Romano, el latín, sino también del español, del francés, del italiano, del portugués, de todas las lenguas romances. Entonces, este personaje, que es el fundador del español, del castellano, nace en Ceuta. Y esto es muy importante, esto es un gran patrimonio que tenemos. No solamente Hércules y Calipso y Ulises. Ulises y Hércules son los dos grandes héroes de la mitología clásica y tenemos la gran suerte de que en nuestra ciudad confluyan estos dos grandes héroes que no aparecen en otro lugar juntos a que sepamos. Entonces Ceuta tiene en ese sentido un gran patrimonio y el Museo de Hércules y Mitología, tiene la intención, el objetivo de explicar no solamente a los casi 10.000 niños que hay en las escuelas de Ceuta, sino también a los ciudadanos, a los turistas, a toda esta riqueza histórica. ¿Y en qué momento nos encontramos de este proyecto? ¿En qué fase estaríamos? Yo llevo en la gestación de este proyecto varios años.
ha ocurrido lo de la pandemia, y ha retrasado, se ha hecho el proceso es más lento, pero ya está aprobado, se incluyó en el presupuesto de la ciudad hace un mes que se aprobó definitivamente. El- la Consejería de Fomento y Turismo va a hacer la rehabilitación de la torre donde estaba la Guardia Civil en el puerto deportivo que se llama Marina Hércules y, y también Patrimonio, la Consejería de Cultura tiene unos fondos para poder comenzar y adquirir una serie de obras pequeñas que yo eh, he puesto a disposición de la ciudad a precios de costo de fundición, pero el mayor cuerpo de las obras son donadas y cedidas por mí. El museo va a tener obras impresionantes, no solamente la de Hércules, que es una obra que va a ir encima de la torre, la vamos a traer de la Bucana del puerto, la vamos a poner encima de la torre y le vamos a poner una plataforma giratoria para que vaya dando vueltas 360 grados día y noche, iluminada, y va a quedar impactante. Es decir, la imagen la imagen de la ciudad va a cambiar, va a quedar como una especie de coloso de Rodas en la antigua Rodas, o la figura de la Estatua de la Libertad en Nueva York, donde hay una imagen, una escultura grande que refleja, que identifica a la ciudad con ella. Lo importante de esta figura, yo hice dos Hércules. Uno es el que tenemos en la Plaza de la Constitución, que es el Hércules que separa, que es el Hércules que refleja la leyenda del mito, la separación de los continentes de Europa y África al final de una serie de misiones que, que le encomienda a Hércules, que es es hijo de Zeus, y llega a Ceuta y separa los continentes una expresión de fuerza. Pero cuando yo estaba haciendo la escultura, sentí bueno, que yo no quiero separar nada, que he nacido en Ceuta, me he criado en Ceuta, aunque muy joven, a los 21 años, a los 18 años salí de Ceuta, pero a los 21 me fui a Nueva York y allí he vivido toda mi vida, pero desde la nostalgia siempre pensé en mi tierra, en mi familia, en mis amigos, en mi ciudad, y siempre reuní toda esta información sobre la historia, la mitología de Ceuta. Y en ese sentimiento, cuando me crié en Ceuta, siempre hemos aprendido de que siempre hemos querido estar unidos, unidos no solamente en la convivencia que hemos crecido entre culturas, hemos crecido entre musulmanes, hebreos o judíos, hindúes y nosotros los que nos hemos criado como cristianos, pero en definitiva, ah, aunque haya musulmanes, hindúes, judíos y cristianos, todos somos ceutíes, todos somos españoles, todos convivimos en la misma ciudad, todos coexistimos y desde el respeto y desde esa convivencia pacífica hemos crecido. Y en ese sentimiento de unidad es cuando yo hago el Hércules. El Hércules que en vez de separar las columnas, las une en señal de unidad, de unión, las une en señal de paz. Es un monumento a la paz, es un monumento a esa ilusión, a ese sueño que tenemos todos de vivir en un mundo unido y en paz, no en un mundo de guerras, porque la guerra es una cultura irracional, completamente irracional, que a pesar del actual siglo XXI, todavía persiste y es patético que persista, que todavía heredemos esa historia de esa cultura irracional de la guerra. Sin embargo, nosotros, con ese símbolo de unidad, encima de la torre del puerto deportivo, estamos reflejando al mundo ese sentimiento de lo importante que es el convivir pacíficamente, aunque procedamos de diferentes culturas, diferentes tradiciones.
La verdad es que siempre has sido, bien lo has dicho, no solo profeta en tu tierra, sino además un defensor de Ceuta y de sus valores por todo el mundo, desde Nueva York hasta cualquier lugar, ¿no? Siempre llevas Ceuta en la boca. Bueno, yo estoy muy agradecido a Ceuta porque me ha dado la vida. Es decir, yo tengo unas raíces muy... yo creo que el árbol no puede crecer sin, no puede echar ramas, no puede tener hojas, no puede dar frutos si no siente esas raíces, si no cuida esas raíces. Y yo siempre he cuidado mis raíces. Y, y he tenido la ocasión de vivir en 5 continentes. He vivido en Europa, en América, he vivido en África, he vivido en Asia y he vivido en Oceanía. Y, y no solamente de ir de viaje, de visita, sino vivencias pues no sé, llevo casi 30 años yendo y viniendo a Asia y he vivido 6 años en Japón, hablo el japonés, tengo estudio en China, me casé con una mujer australiana y he vivido en Sydney, en Brisbane, Queensland. He vivido en Nigeria un año y en toda el África Occidental y en nuestra pequeña ciudad. Y he vivido, por supuesto, en, en España, en la península, en Francia, en Londres. He vivido 2 años últimamente y he estado viviendo más de 30 años en Nueva York. Um, y 3 años en México y continuamente viajando. En el año 19 mi ayudante me dijo que mirando los sellos de los pasaportes en el año 2019, antes del COVID, había, había hecho 525.000 kilómetros, más de medio millón de kilómetros en un año de viajes, de proyectos. Es decir, que lo mío ha sido, la verdad, una, una vida nómada en el sentido de seguir el itinerario que me marca mi destino, mi vida como artista. Y, y ahora mismo me encuentro que sí que tengo mis raíces en Ceuta y mi segunda casa en Nueva York, pero me siento que no pertenezco a ningún sitio, no pertenezco a ningún lugar. Mi casa es el mundo. Y volviendo al proyecto, ¿de qué plazo estaríamos hablando? ¿Cuándo estimas que esto se podría materializar? El proyecto, am, el proyecto lo queremos organizar en verano. Este verano ah, falta los ingenieros de fomento. El ingeniero Pedro Sierra está estudiando, haciendo un estudio de crear una estructura de soporte para que pueda apoyarse el Hércules encima. Yo he logrado la información de toda la plataforma giratoria porque hace 2 años expuse en Estados Unidos 3 esculturas muy grandes en Kentucky, en donde ahora mismo una de ellas está girando 360 grados y es una escultura muy grande de 12 metros de altura que se llama Génesis y son plataformas que no son caras y estamos tratando de acelerar todo el tema de contratación, de todo lo que es el protocolo, la logística de cómo poner juntos estas obras. Y por mi cuenta yo tengo ya las obras seleccionadas que compondrán el museo, tanto dentro de la torre como fuera. Voy a poner fuera de la torre también una serie de esculturas, pero voy a donar y voy a ceder toda una colección desde el corazón, porque es mi tierra y quiero que lo disfrute Ceuta. Pues muchas gracias por habernos acompañado y ya como última cosita, ¿por qué desde el punto de vista del arte, por qué recomendarías a quienes no conocen Ceuta a que se adentren en nuestra ciudad? Por un par de razones. Una, porque el, el patrimonio que vamos a tener, que es un patrimonio importante de esculturas grandes como la de Hércules, que tiene 8 metros, que está considerada la mayor escultura del mundo de mitología clásica, y,
y por otra parte porque voy a mezclar en el museo algo que no se ha hecho nunca en ningún museo de España e incluso en Europa, que es mezclar la mitología clásica con nuevas tecnologías como hologramas, 3D, metaversos. Es decir, que voy a mezclar todo ese mundo de holografías, de hologramas, con las figuras clásicas. Y esto es muy original. Eh, yo espero que esta aportación artística del museo vaya a añadir no solamente al patrimonio de Ceuta, sino también que genere un interés, que se beneficie el comercio y la economía de Ceuta, que se ponga Ceuta en el mapa de los operadores turísticos que organizan excursiones al Partenón, a la Acrópolis de Roma, al Museo Arqueológico de Atenas, al Louvre, o también localmente a aquellas familias que van a visitar la Catedral de Sevilla, la Mezquita de Córdoba, la Alhambra de Granada o la Catedral de Barcelona. Es decir, que podemos incluir con este museo, podemos incluirnos en esos recorridos turísticos y que espero que eso beneficie no solamente al ciudadano y al pueblo desde el punto de vista cultural, sino también desde el punto de vista económico y que sirva para el desarrollo comercial de nuestra ciudad. Pues eso esperemos. Muchas gracias por haber estado en Ceuta ahora y seguiremos viéndote. Muchas gracias. De nada.